todo. Bueno, ya saben, con Pablo se llama Carlos. Voy a presentar mi defensa de tesis sobre el trabajo de un análisis de factibilidad de una misión lunar, son los Saturnianos 7030, y mi directora de tesis es la doctora Valkyria Schultz. Bueno, soy ingeniero aeronáutico, actualmente terminando ya en última instancia de la maestría de sistemas espaciales, y este trabajo es la antesala de un análisis de una misión, la antesala de un análisis de factibilidad de una misión lunar usando el satélite Nano 7030, que es un satélite que está en desarrollo en la UNC, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En esta instancia se hace, digamos, hincapié en lo que sería la trayectoria, ¿sí?, de lunar, usando dos modelos, el problema restringido de 3 cuerpos y de 4 cuerpos, y tratando de marcar esto dentro de lo que actualmente está disponible en el mercado en cuanto a sistemas espaciales. Bueno, vamos a abarcar la siguiente sección. Y como antecedentes, a mí me gusta mucho hablar de la historia de la carrera espacial. Al comienzo de la carrera espacial hubo un ferviente interés por alcanzar la Luna, más allá de otros planetas, siempre estuvo, bueno, es lo que tenemos más cerca. En el 56 tuvimos el primer satélite artificial, y ya para el 58-59 empezaron las primeras misiones intentando alcanzar la Luna. En el 66, en febrero, se alcanzó el primer alunizaje con una sonda robótica, y en ese mismo año, en marzo, se alcanzó la primera órbita lunar con un satélite artificial. Y tan solo 3 años después logramos realizar una misión tripulada hacia la Luna, lo cual muestra el interés que tuvieron los países en alcanzar la Luna, ¿sí? Tan solo 3 años, pasar de misiones muy rudimentarias, con muy pocos éxitos, a apostar y aceptar el riesgo de una misión tripulada hacia la Luna. Algo muy interesante y me gustó de esta tesis es que el tipo de transferencia usada fue de retorno libre, ¿sí? El diseño de la misión Apolo se consideró una transferencia lunar que no requería una maniobra impulsiva en la Luna para volver a la Tierra. Eso fue como medida de seguridad y le salvó la vida a la tripulación de Apolo 13, porque no hubieran podido realizar la misión. Y en cuanto a lo que vienen a ser sistemas más modernos, el primer uso de un sistema propulsivo de bajo empuje, que ahora más adelante vamos a ver qué es, fue en la misión SMART 1 de 2003, una misión de un demostrador tecnológico de la Agencia Espacial Europea, una sonda de 350 kilos que alcanzó una órbita lunar empleando un motor de bajo empuje, y bueno, un tiempo de transferencia lunar de más o menos 2 años. Lleva su tiempo alcanzar la Luna de esta forma. Y hoy en la actualidad estamos hablando de CubeSats y de New Space, y con el movimiento de esto nuevo, si bien uno asocia esto a sistemas más económicos o digamos, pagables por entidades como universidades o empresas chicas, se apuesta a estos sistemas en misiones que son un orden de magnitud más costosas que las misiones típicas en órbita bajo terrestre. ¿Sí? Esos valores son proporcionados por Astrobiotics, que es una empresa que está haciendo landers lunares, y bueno, es bastante caro alcanzar, poner 1 kilo de carga en la Luna, en órbita lunar. Y en cuanto al marco teórico, bueno, si alguien se habrá preguntado qué es un CubeSat, es un satélite miniatura diseñado con la idea de reducir costos y bajo un estándar, que es el estándar CubeSat, desarrollado por el Politécnico de California, el Calpoli, a finales de los 90. No es más que una serie de normas que ayudan a estandarizar lo que es la industria espacial, que siempre ha recurrido a soluciones muy a medida, que son extremadamente caras. Un satélite totalmente distinto al otro y casi no se recicla nada, y son normalmente piezas muy costosas. Acá el enfoque es de reducir costos, de usar electrónica disponible comercialmente, y la norma da muchas reglamentaciones sobre las interfaces mecánicas para poder desarrollar sistemas de despliegue de estos CubeSat. Sí, se pasan a estandarizar y reducir los costos. Se habla siempre de una unidad básica, la 1U, que tiene una serie de arreglos, que los pueden ver en pantalla, que son un volumen de 10 por 10 por 10 centímetros, y
si bien no es exacta la norma en cuanto a la masa máxima, se especifica 1,33 kilos de masa máxima por unidad. Pero esto cambia porque hay misiones que pueden ser mucho más complejas y requieren algo, mucho más masa, algún motor, alguna solución más a medida, pero dan las bases de la normativa para trabajar con eso. En cuanto a sistemas propulsivos, bueno, hay como dos grandes ramas, son los sistemas de alto empuje y bajo empuje. La diferencia radica digamos, en la rapidez en la cual pueden generar una variación de velocidad. Normalmente los de alto empuje, si lo dices, desarrollan fuerzas muy grandes, digamos, unos newtons hasta toneladas de empuje, son lo que vemos en los cohetes. Y los de bajo empuje lo que hacen es un empuje muy bajo durante un largo periodo de tiempo. Acá podemos ver lo que sería un ejemplo de sistemas propulsivos de alto empuje. No sé si se llega a ver muy bien el diagrama de arriba a la derecha. Es un diagrama que muestra el empuje específico y el empuje que genera el motor. El empuje específico es una medida del rendimiento del sistema propulsivo. Para que se den una idea, los sistemas químicos monopropelentes van de 250 segundos a los sistemas bipropelentes de alta eficiencia en 450 segundos, mientras que los sistemas de bajo empuje arrancan en 1000, 1200, 1500, y esos son sistemas muy alto rendimiento. Hay una gran diferencia. Ese motor que se ve en la imagen es un motor para CubeSat desarrollado por una empresa de Kongsberg. Eso que sobresale es la tobera. Abajo, en la entrada del comedor, hay toberas de cohetes y vemos que tienen más o menos esta altura. Eso debe tener quizás 5 centímetros. El lado de esa unidad son 10 centímetros, es bastante chico. Y para que se den una idea, ese motor en un CubeSat de 12U, de 12 kilos, podría estar generando unos entre 50 a 80 metros por segundo de diferencia de velocidad. Siempre hay un trade-off, ¿no?, entre tener más eficiencia o menos eficiencia, pero poder hacer un empuje más fuerte o mayor o menor empuje. Después tenemos los sistemas propulsivos de bajo empuje. Estos normalmente son eléctricos, aceleran gases, si no me equivoco, los ioniza y los acelera, o sea, requieren mucha electricidad. Si ven, son gases de una masa, o sea, expulsan masas muy bajas, pero hacen muy altas velocidades. Como mínimo están andando en 10 km por segundo de velocidad de salida. Es bastante rápido. Acá vemos un par de diagramas de los sistemas más usados, el grillado, el efecto Hall y el electrospray. En esta tesis empleé los dos de las esquinas, el grillado y el electrospray. Inclusive, por ejemplo, el grillado arriba tiene una parte que neutraliza iones, y la única razón de eso es, si bien eso reduce el empuje, es para reducir el desgaste que va sufriendo el motor. Como tienen que estar trabajando meses o años, tienen esas medidas para poder aumentar la vida útil. Y en cuanto a la introducción de dinámica orbital, para ponernos un poco en órbita, básicamente se puede describir el movimiento de los planetas empleando la gravitación de Newton, que a grandes rasgos, y con disculpa de cualquier físico que me escuche, es proporcional a las masas y inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Y lo que sí, por ahí un poco más interesante, es que en este trabajo, el primer modelado que hice fue empleando el modelo de problema restringido de tres cuerpos, que es un modelo que se puede aplicar a distintos sistemas, pueden ser otros planetas o lunas. Ahora no me acuerdo si era Europa y Saturno o Europa y Júpiter, se suele emplear en diversos sistemas. En este caso sería el sistema Tierra-Luna. Se consideran dos masas principales, Tierra y la Luna en este caso, rotando en su centro de masa, y un tercer cuerpo que es una masa despreciable, que es el que estudiamos en el movimiento, ese que se describe en las ecuaciones de movimiento de él. Algo que tiene de bueno este modelo es que permite estudiar la estructura del sistema o los lugares de conexiones, y da como una forma más analítica de poder entender lo que está sucediendo. Que se puede ver acá. Digamos, el selling point de este modelo es la constante Jacobi, que es una constante
de movimiento del sistema que expresa la energía, digamos, que tendría la nave y permite cuantificar o ver las zonas en las cuales podría estar o no la nave según la energía que tenga. Y eso, no sé si se llega a ver bien, pero en las zonas cercanas a la Luna, que figura L1, son las zonas que se empiezan a abrir y permiten la conexión entre el espacio de la Tierra y el espacio de la Luna. ¿Sí? Son el canal de conexión. Me olvidé mencionar que L1 a L5 son los puntos de Lagrange, que son puntos en el sistema donde se equilibran las fuerzas gravitacionales de las masas principales, y son unos puntos muy interesantes para estudiar. Los L1 y L2 son, si bien no son estables, al ser lugares que se puede alcanzar con relativamente baja energía y permiten tener órbitas tipo Halo o Lyapunov, que son órbitas para aplicaciones de satélites científicos. Por ejemplo, el satélite de James Webb, que es un telescopio impresionante, está operando en L2, permite reducir los costos de station keeping del satélite. Y después, bueno, el L4 y el L5 suelen tener otras aplicaciones quizás más suelen retener partículas o materia, y a veces hacen misiones para el progreso y pasar y recolectar que está ahí, porque es algo que está desde hace mucho tiempo flotando en el espacio, y hay algunas misiones que han hecho eso. Y luego tenemos lo que vendría a ser el problema de 4 cuerpos, el problema bicircular de 4 cuerpos, que es una ampliación, una mejora en la fidelidad del anterior. En este se incluye la fuerza de la perturbación del Sol. Se pasa de un sistema, digamos, inercial, no se llega a ver bien, pero tenemos el Sol en el centro, nuestro centro inicial, y el sistema Tierra-Luna rotando y orbitando alrededor del Sol. Eso lo transformamos y queda en un diagrama similar, que me olvidé de mostrarles en el anterior, que es este, que tenemos la Tierra, del otro lado la Luna, el Sol, que va rotando con una velocidad angular, y nuestra masa o nave espacial en estudio. Y las ecuaciones que gobiernan el movimiento. La salvedad es que en este caso, al depender del tiempo, no hay una constante de Jacobi, sino un análogo que puede llamarse la constante instantánea de Jacobi, que permite también de esta manera estudiar un poco las zonas o regiones prohibidas, lo que sí varía mucho con la posición del Sol. O sea, el Sol puede abrir o cerrar las zonas de conexión que antes, en el caso anterior, estaban abiertas. Y en cuanto a transferencias orbitales, esto es solamente una mención. Es una transferencia, es mover una nave espacial de una órbita a otra. Lo que sí, digamos, el primer trabajo matemático que hubo fue el de Hohmann en 1925, unos cuantos años antes del primer satélite artificial que hemos lanzado. Y la idea es, hoy en día, no trabajar con esto, sino emplear lo que se llaman transferencias de captura balística, que aprovechando la dinámica del sistema, permiten alcanzar, por ejemplo, la Luna, sin necesidad de hacer un quemado de circularización, que es una maniobra crítica. ¿Sí? Se han perdido misiones por eso. Cuando uno se acerca a la Luna, tiene que frenarse o cerrarse, depende cómo se esté ingresando a la Luna, y uno tiene una ventana de 1 minuto más o menos para aplicar una diferencia de velocidad muy grande. Si falla algo, un automatismo o un telecomando, uno pierde la misión. Uno se evita esto y además se ahorra un montón de combustible. El combustible es algo fundamental en las misiones espaciales. Estamos hablando de algo de 30% de ahorro de combustible, pero uno piensa 30% y quizás eso duplica la carga útil del satélite. Porque recordemos que si yo quiero llevar combustible, tengo que llevar combustible para llevarse combustible, y así sucesivamente. Y bueno, en cuanto al desarrollo, como ya han visto, apliqué muchas hipótesis simplificadoras, desde modelar el sistema con el problema de 3 cuerpos o el problema de 4 cuerpos, trabajarlo en 2 dimensiones, usar las masas, describir las masas de la Tierra, Luna y Sol como masas puntuales, algo desde el punto de vista de sistemas, modelar los empujes como solamente empuje máximo, sin trabajar con curvas de empuje, porque o no estaban disponibles o agregaban una dificultad muy elevada del trabajo. Más que nada no estaban disponibles, solo un motor puede dar las curvas de empuje según la potencia. Y solo se consideran perturbaciones gravitacionales. Esto es una perturbación que normalmente se incluye en los modelos de más alta fidelidad sin emplear todos los planetas, es la presión de radiación solar.
satélites muy ligeros, con una versión de un área con una masa muy chica, digamos, mucha área y poca masa, en largos tiempos de transferencia, el Sol genera una presión y eso afecta el resultado que vamos a tener. Entonces, me parece, pero bastante importante. Y bueno, la idea es acotar la incertidumbre si se podría emplear Nano 7030 en una misión lunar, que sería algo fantástico. La idea de Nano 7030 es que sea un satélite demostrador tecnológico. Y como vamos a ver al final, puede ser que sea algo que sea factible. En cuanto al desarrollo, bueno, la estrategia que usé es muy similar a la que he visto en algunos trabajos, trabajos de NASA y de la Agencia Espacial Japonesa, en el cual se ponen unas condiciones iniciales que son iterativas, establecemos unos parámetros iterativos que son la posición en la cual comienza la maniobra. ¿Sí? Ahí vemos el diagrama de la Tierra y una órbita, y uno empezaría en un punto y va iterando los puntos, variando el ángulo de donde inicia, ¿no? Hay dos tipos de órbita que voy a usar, la GTO y la GEO, que ahora vamos a ver qué es. Y uno va iterando eso y iterando la constante de Jacobi de corte. Si uno acelera el satélite hasta alcanzar cierta energía, después corta la propulsión y hace una fase de coasting, que es ver hasta dónde va sin propulsión, y ver si se consigue una órbita lunar exitosa. Y en cuanto a una última fase de frenado, vamos a ver después un poco en detalle, que es, me mejoró mucho las soluciones que tuve. Hay que hacer un frenado, si no, eventualmente en un momento va a salir del sistema del espacio estacionario y puede volver a la parte de la Tierra. Y para el caso del problema de Protocol, bueno, no se llega a ver, está tapado el Sol ahí, pero se agrega la contribución del Sol y otro parámetro iterable que es la posición solar, es un ángulo solar, que es el inicio, y eso va rotando a lo largo que sucede la propagación. Sí, como condición inicial se puede iniciar en algún un ángulo X, ¿sí? O sea, uno puede empezar a 90, 0, 70, eso es. Un detalle que tuve es que al agregar la perturbación solar se puso mucho más sensible el problema. Para poder obtener éxito tuve que refinar 12,5 veces los parámetros iterables. Eso fue computacionalmente bastante desafiante. Y bueno, en cuanto a estrategia de resolución, bueno, hay un inicio. Se parte de una órbita GEO o GTO con el parámetro de inicio. La fase de propulsión, que se hace una propulsión progrado se suele referir a cuando el empuje es paralelo o tangencial a la velocidad, y hasta alcanzar un set de conexión. Después tenemos nuestra fase de coasting, en la cual se espera que el satélite pase a través de la zona de conexión. Se le dio un tiempo máximo de 4 años, esto no es aleatorio, sino que es en base a la vida que se estima que pueden tener las plataformas CubeSat. Solamente se enseñan por una cierta cantidad de tiempo por el ambiente espacial en el que están implantados. Y bueno, 4 años era algo bastante razonable en lo que se ofrece, lo que se fabrica hoy en día. Y después la fase de frenado fue un frenado bastante ligero que, probando, iterando el algoritmo, me dio que mejoraba muchísimo los resultados, y después vamos a ver un poco más en detalle. Y como condición de éxito, el éxito absoluto es conseguir una órbita lunar no hiperbólica, o sea, que no se me escape de la Luna, que orbite la Luna, que no colisione, obviamente, y que pase cerca de la esfera de influencia de la Luna. No sé si llega a ver. Bueno, este sería el algoritmo que hice, hice un programa en Python, escribo en Python. Hay un solver que sería como la trayectoria, que es el que corre todas las etapas, todas las fases, chequea condiciones, si las condiciones son exitosas pasa a la siguiente, y así sucesivamente. ¿Sí? Pasamos del empuje, si alcanza el empuje, pasa a la fase de coasting, si el coasting alcanza L1, que ahora vamos a ver qué es una área geométrica que definir como área de éxito en la cual pasa el satélite por el canal de conexión con la Luna, y si se cumple eso, pasa a la fase de braking, el frenado, y si alcanza la esfera de influencia de la Luna y no colisiona, tenemos un éxito. También la energía de captura tiene que ser inferior a 0, o sea, negativo. Y todo esto corría comandado por una parte que era todo hecho con Python para iterar ese programa, ese script, y generar archivos de salida. Como entrada, bueno, variables de entrada, altitud, los ángulos, configuración de Nano 730, son los motores y la masa, y salida, bueno, los éxitos, los tiempos de vuelo, las masas y detalles de los ángulos. En cuanto a la zona L1,
es una zona que está en la coordenada de L1 y tiene una distancia, no recuerdo exactamente, eran 55.000 kilómetros para arriba y para abajo de L1, que me pareció apropiado, o sea, viendo las constantes de Jacobi que está trabajando, era apropiado considerar eso como un lugar de éxito. Y el frenado, bueno, acá no se distingue muy bien, pero con un pequeño frenado se cierra L2 y evita que el satélite pase de largo. Una propagación, una variación de 0,05 grados es la diferencia entre orbitar la Luna bien, chocar la Luna o pasar absolutamente de largo. Se escapaba por el espacio este. Y en cuanto a los casos de estudio, bueno, tenemos dos órbitas distintas de inicio, GEO y GTO, son muy utilizadas en misiones espaciales, especialmente GTO, es donde se dejan a los satélites geoestacionarios, y de donde partió la sonda SMART. Definí 4 configuraciones distintas, con 2 sistemas propulsivos, y cada una con 2 puntos de partida, ¿sí? La AGEO, AGTO, BGTO y BGO. En cuanto a los sistemas propulsivos, en cuanto a lo que es el estado del arte de estos, seleccioné 2. Uno tiene heritage de vuelo, el BIT 3. Y como ven las propiedades acá, el ISPS, el impulso específico, está arriba de 1650 segundos. El empuje sí son 1,1 milinewtons, soplido, pero a lo largo del tiempo eso es lo que hace la diferencia. Todos son compatibles con plataformas CubeSat, vemos el volumen que ocupan algunos, 1U, 1,6 U, y tienen consumo de potencia, si bien muy elevados para lo que es el espacial, son compatibles, como vamos a ver más adelante, con unas plataformas que están disponibles en el mercado. Acá está un detalle de que el bit es un tipo brillado, y este es el diagrama de cómo funciona el tile, que es de electrospray. Simplemente, digamos, aceleran el gas y sale muy alta velocidad. Pero este usa, bueno, se dice electrospray, puedo ver bien el diagrama. Y en plataformas, bueno, hay muchas fabricantes de plataformas que usan, hay un montón, ¿sí? Hay muchos muy diversos, y lo que sí, no todos alcanzan las mismas performance. Yo por lo menos encontré 3 fabricantes distintos que proveen plataformas capaces de suplir la demanda energética de esos sistemas. Uno inclusive de Terran Orbital o Terran System, que es un spin-off de Lockheed Martin. No hay mucho más que hablar, ¿no? Lockheed Martin. Tiene inclusive heritage de vuelo lunar. Es una impresionante, y uno ve las diferencias en capacidad de generar potencia o los sistemas de comunicación que llevan, son, decía, tope de gama, pero son compatibles con los sistemas propulsivos con los que trabajan. Y bueno, ahora llegamos a la parte de los resultados. Bueno, para el problema de 3 cuerpos hice más o menos 38.000 simulaciones de propagaciones. Ahí pueden ver la tabla con los resultados. Por ejemplo, en la configuración AGTO, de 12.000 intentos, tuve 918 éxitos. Para la configuración BGO no fue tan bueno el resultado, ¿sí? 8.640 intentos y solo 45 éxitos. Y acá vemos un análisis. Esto era un resultado multivariable donde floteaba lo que es el ángulo de inicio de esto, donde inicia la aprobación, el combustible consumido, el tiempo de vuelo y las distintas constantes de Jacobi de corte. Ahora vamos a ver más en detalle, creo que acá se ve un poco mejor. En cuanto a consumo de combustible, bueno, sí, a pesar de que uno siempre vea distintos valores de corte, a veces uno corta, al cortar en un valor más positivo, o sea, un número más positivo, significa que uno le da más energía, consume más combustible. A pesar de eso, uno se encuentra que siempre hay como un frente de un tiempo de vuelo mínimo. Esto viene dado de que hay una relación entre la masa y el empuje que tiene el satélite y la velocidad de vuelo mínimo para conectar con la Luna. Y algo que noté en los resultados es que normalmente las configuraciones GTO tienen mucho más chances de éxito que las configuraciones GEO en interferencias. Y al variar la constante de Jacobi, sí es obvio que uno ve que se reduce el consumo de combustible, lo que sí, a menor constante de Jacobi suelen aparecer tiempos de vuelo mucho más elevados. Es como pasar de 200 días a 900. En este otro gráfico vemos el tiempo de vuelo y el ángulo de inicio de la propagación.
Esto es muy interesante porque hay zonas en las cuales están, digamos, casi todas las soluciones, sería como la ventana de lanzamiento, la ventana donde tendría que comenzar la maniobra. Se ven zonas muy marcadas en rangos de ángulos, inicio, donde están conteniendo casi todos los resultados exitosos, y cuando uno se va de eso, crece estrepitosamente el tiempo de vuelo. Eso se condice con algo que viene en un paper de Belbruno. Belbruno es fundador, es el más importante de los físicos, los astrónomos, que trabaja con lo que son transferencias de baja energía. Él fue el que hizo casi todos los libros, las primeras referencias de Bruno. En este caso, muestra el valor de delta B, que es la variación de velocidad que hay que hacer en una corrección de medio curso en función del tiempo de lanzamiento, y errándole por 10 minutos al momento justo que hay que lanzar, uno ya empieza a consumir casi 40 metros por segundo de delta B. Que si se acuerdan era lo que proveía el motorcito para el cruce químico. Y acá vemos otro gráfico que es la cantidad de combustible consumido y el ángulo. Vemos el mismo comportamiento que en el gráfico anterior. Sí se nota mucho la diferencia, digamos, entre Jacobi de corto, o sea, cuánto quiero acelerar el satélite, y siempre hay como unos puntos donde tenemos la mejor solución. La diferencia entre el mayor consumo y el menor consumo, creo que en esta configuración rondaban los 500 metros por segundo. Es más que toda la vida útil que tiene un satélite convencional, combustible para hacer maniobras en órbita LEO. Sí, si bien son, creo que son 175 gramos de combustible, ahí está todo lo que podría hacer el satélite en años de operaciones. Este otro gráfico también es del mismo trabajo de Belbruno y muestra, bueno, dado una órbita parking, una órbita donde uno esperaría que se abra la oportunidad de volver a lanzar, si uno se corre del óptimo, también cambia el tiempo y empiezan a subir las penalidades en delta V para hacer correcciones. En cuanto a los resultados, en este caso grafiqué solamente una constante Jacobi con todas las configuraciones. Hay claramente diferencias en formas y eso, pero para alcanzar un camino óptimo, busqué, digamos, trabajos. Este trabajo de la Agencia Espacial Japonesa mostraba un frente de Pareto, donde se encuentra el consumo óptimo y tiempo de vuelo. La única diferencia es que acá le agregaron una regla de variación de propulsión, o sea, se buscaba variar la propulsión si el encendido apagado, pero también hicieron, si no me equivoco, 25 millones de simulaciones, un poquito más, qué sé yo, un par de años más. Y ahora pasamos a lo que se veían como resultados un poco más vistosos, que son las órbitas que uno consigue. Lo que grafiqué era, si se ve, acá sería la Tierra, acá la Luna, y estos son unas curvas de nivel para mostrar algunas valores de constante Jacobi, como para tener por ahí un poco algo más gráfico. Y acá vemos una transferencia. Ahí va 200 días. Ya llega a la Luna y queda ahí. Esto era un gráfico de la energía de captura, que bueno, coincide con los días, y bueno, sí, ya está negativa, pero bueno, queda bastante estable cuando se acerca la Luna. Acá hay otros resultados. Hay mucha variación en cómo termina la órbita lunar. Algunas tienen muchísima excentricidad y son un poco inestables o tienden a salirse de vuelta. Uno tendría que hacer un frenado y cerrar la zona de conexión, porque si no quedaría como abierto. Y eso, bueno, vamos a ver un poco después en las conclusiones algo sobre eso. Y ahora pasamos al problema de cuatro cuerpos. En este caso se incrementó mucho la dificultad computacional, no solo por agregar Sol, sino que como me incrementó la sensibilidad del problema, tuve que refinar mucho el ángulo de búsqueda, 12 veces, y bueno, realicé 72 simulaciones, y ahora vamos a ver un poco los resultados. Acá podemos ver la estrellita que usé, es la posición del Sol al inicio y al final de la fase 2 si no me equivoco, en este caso era Costing. Y tenemos los dos similares que vimos anteriormente. Ahora, donde sí vemos la diferencia es en los gráficos de consumo de combustible y de éxito, ¿no? Algo que noté es que, teniendo en cuenta la configuración, digamos, el modelo de cuatro cuerpos, los consumos mínimos se reducen, o sea, el menor valor que encontramos es un 7% menor que el menor de tres cuerpos, y el mayor se incrementa un 3%. Eso quiere decir que uno, cuando desarrolle o haga un análisis
más complejo y importante, tiene que tener en cuenta si así el sol, porque 7% es una barbaridad en la emisión lunar, el combustible es un ahorro muy importante en combustible. Algo que también se nota más, en esto no tanto, ahora vamos a ver, es la sensibilidad del problema. También se ve a veces un poco más de dispersión en las soluciones, y en el caso de la otra configuración hay un ahorro inclusive mayor en el transporte de los consumos. Acá vemos que estas curvas eran las que tenían como una zona muy definida donde estaban contenidas todas las soluciones. En estos casos, en el caso de 4 cuerpos, son mucho más verticales, porque variaciones muy chiquitas hacen que ya varíe completamente la solución y ahí se nota mucho la sensibilidad, ¿no? Son más verticales las soluciones. Bueno, esto es más o menos lo mismo que lo anterior. Acá quizás se ve un poco mejor, en este caso, combustible consumido, los ángulos de inicio. Es mucho más vertical y más sensible a las condiciones iniciales. Se siguen viendo las mismas variaciones de consumo de combustible, o sea, no es menor tener que lanzar en el momento correcto y iniciar la maniobra en el momento correcto, porque, de vuelta, la diferencia entre el punto más bajo y más alto es quizás todo el combustible que tendría para toda la misión lunar, de años. Bueno, ya estamos llegando a las conclusiones, quizás fue un poco rápido. En cuanto a las conclusiones, bueno, se llegaron a transferencias exitosas, teniendo en cuenta las distintas plataformas, sistemas propulsivos, cosas que no son teóricas o sacadas de un libro, son de datasheets de autores, se consiguen, digamos, es factible alcanzar la Luna desde una órbita terrestre, que son multiusos. Obviamente va a haber que analizar el sistema de comunicación, un montón de otras cuestiones, pero ya hay cursos que operan en la Luna, hay misiones que tienen heritage exitoso de vuelo, es bastante, digamos, alentador los resultados. A lo largo del trabajo de la tesis intenté realizar control de empuje, hay un gráfico que mostraba el encendido o apagado de los motores. El problema, si bien está buenísimo, el problema es que duplicaba las ecuaciones diferenciales que tenía que resolver y usando 2 computadoras se volvía muy no laborioso, sino que tenía que dejar las computadoras mucho tiempo trabajando y no podía ver, no podía validar los éxitos. O sea, uno hace 1000 simulaciones y por ahí no tenés ningún éxito, no sabes si estás haciendo las cosas bien o mal, ¿no? Es bastante complicado desde ese aspecto. Y para que se den una idea, las simulaciones del problema de 4 cuerpos, una configuración, 18.000 simulaciones, me llevaba 5 o 6 días con la computadora trabajando constantemente. Sí, usé Python, no es lo mejor, hay otros lenguajes que son mucho más rápidos y lo he visto, pero bueno, es lo que más o menos se puede manejar. Y en cuanto a trabajos a futuro, esto está bueno porque al ser algo, digamos, un resultado positivo, abre como la puerta y da muchas más ganas de seguir trabajando y buscando mejorar la fidelidad del modelado, sin incluir perturbaciones como las solares, usar sistemas de efemérides como NICE de JPL, que te da las posiciones de los planetas y todos los cuerpos, y uno puede trabajar de otra manera mucho más, digamos, real. Y también algo que me gustaría trabajar es las estrategias de frenado y circularización. Me encontré que no es un problema trivial. Una circularización con maniobras impulsivas químicas es un problema de resolución analítica, que es bastante sencillo. El problema es que cuando estamos en bajo empuje se vuelve un trabajo mucho más complicado, debido a que hay que estar como constantemente integrando el consumo de combustible, y no es que uno ejerce en un punto temporal, hace un cambio de estado y ya está, sino que a lo largo de la integración va cambiando. Y hablando con gente en la industria, de gente de Infinite Orbits, me dijeron que no era tan sencillo, se están tratando de sincronizar orbitageo y tuvieron que recurrir a una empresa mucho más grande para que les ayude y comprar ese software para hacerlo, un equipo de ingenieros. Y algo muy bueno es que en la UNC está bajo desarrollo un motor de efecto Hall, el P7030, que lo está diseñando el ingeniero Gino Moreta. Tiene unas performances impresionantes, tiene muchísimo más empuje que los otros motores. Hay que hacer que dé el presupuesto de potencia, pero es muy prometedor. Y siendo que el Nano 7030 va a ser una misión demostrada tecnológica, quizás como final de vida podría uno ir a la Luna. Piensen que hay misiones lunares que el final de vida es colisionar con la Luna, o el objetivo es colisionar con la Luna. Así que estaría muy bueno eso. Bueno,
inicialmente.